En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso, directora general de este museo, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos Movilizando Afectos, Coparticipación e Inserción Social, 3 proyectos artísticos, Edgardo Aragón, Cadú y Rafiki Sánchez. Proyecto que busca generar nuevas propuestas artísticas y de autoorganización a través de experiencias que involucran a la comunidad y que al mismo tiempo nos muestran nuevos modelos artísticos que buscan nutrir sus contenidos, diseñando dinámicas y lenguajes partiendo de procesos creativos grupales. Esta muestra reúne 3 proyectos de 3 artistas diferentes en diversos formatos y que fueron concebidos y realizados de manera independiente en la Ciudad de México. Todas las obras se produjeron bajo el modelo curatorial de Insight Casa Gallina. Nos sentimos muy afortunados de presentar este proyecto, el cual estará en vista hasta finales de julio. Deseo agradecer a Carmen Cuenca, directora ejecutiva de Insight Casa Gallina, a Osvaldo Sánchez, a Josefa Ortega, Violeta Celis, al equipo de Insight Casa Gallina y a los artistas Edgardo Aragón, Cadú y Rafiki Sánchez. Edgardo y Rafiki nos acompañan en el día de hoy. También quiero agradecer a Luis Vargas por su participación el día de hoy y, como siempre, al equipo del Museo Amparo por hacer posible esta presentación. Gracias. Les doy la más cordial bienvenida y quiero agradecer tanto al Museo Amparo como a Casa Gallina por haberme puesto aquí a hablar de 3 proyectos que son no solo interesantes, sino creo relevantes para el tipo de producción artística que se realiza en México hoy. Tengo el gusto de estar con Edgardo Aragón y Rafiki Sánchez y les quiero contar cómo vamos a estructurar esta conversación. Comenzaré apuntando algunas ideas muy generales sobre arte participativo, sobre lo que representa esta exposición Movilizando Afectos. Después hablaré también brevemente del trabajo de Cadú, que es el artista que no está presente, un artista carioca que desarrolló un proyecto que lleva por título Soy Mandala, y luego vamos a abrir la conversación con intervenciones puntuales de los artistas donde nos contarán sobre el proceso creativo de las piezas y después tendremos una conversación más informal. Así que, si todos están de acuerdo, vamos a comenzar. Y me interesó mucho cuando Josefa y Silvia me platicaron del proyecto, lo que suponía ser una exposición que no es precisamente una exposición colectiva, sino se trata de 3 individuales simultáneas que tienen puntos en común. El primero es, desde luego, el tipo de modelo curatorial que se utilizó en la producción de estas piezas. Es un modelo localizado, acompañado por Casa Gallina, y que tiene como centro lo que se puede hacer con las comunidades. Un tipo de trabajo de arte participativo que es relevante por varias cosas de las que voy a apuntar, algunas muy puntuales. La primera es que va en contra del modelo del artista trabajando en solitario. Aquí, y esta es una de las preguntas que les lanzaré, es qué tanto cambió su producción cuando se enfrentan a trabajar en la producción de una obra donde ustedes a veces van a ser los que están dirigiendo la orquesta, pero muchas veces hay elementos que toman forma hasta que la comunidad o el grupo de personas con la que trabajaron se involucra y afecta decisiones que pueden ser tanto de proceso como de finalización de la obra. Entonces, el arte participativo, esa es una de las cosas que me parecen relevantes, pero lo siguiente es su capacidad de producir relaciones afectivas. Y por relaciones afectivas me refiero a una relación en la que se van a generar relaciones de amistad, a veces relaciones de cariño, de interés, de preocupación por el otro, pero donde también hay afectaciones. Cómo la realidad o las circunstancias de un grupo de personas en una comunidad van a afectar la obra de Rafiki o la obra de Edgardo. Entonces, allí tenemos también un modelo que es interesante para el mundo de arte contemporáneo,
porque supone otras lógicas de producción, otros tiempos. No se trata de la producción desde el estudio con una idea que puede tomar mucho tiempo en materializarse o muy poco, sino más bien algo que va a estar siempre dependiendo del trabajo con los otros. También el tipo de arte participativo que subrayan estos tres proyectos tiene que ver con la capacidad del arte contemporáneo de movilizar ciertas cosas en el tejido social, ya sea en realidades mucho más íntimas, como en el caso de Rafiki, donde hay preocupaciones individuales sobre la muerte, o bien algunas cosas que aparentemente también son de la memoria individual, como en tu pieza, Edgardo, pero que van a terminar hablando de realidades que atraviesan a México por todos lados desde la violencia. Hay en los esfuerzos de estos proyectos también una cosa que lo más importante quizás sea el proceso artístico más que el resultado final. Es decir, lo que tenemos en las salas va a ser la punta del iceberg o la pista de llegada. Pero en realidad el trabajo se hizo a lo largo de muchos meses y ese es del que me gustaría que esta conversación pudiera dar cuenta, que es cómo el trabajo que se realiza en vinculación con las personas es realmente la pieza misma y lo que tenemos acá a veces van a ser vestigios o registros o simplemente una interpretación de algo que pasó y de lo que no podemos dar cuenta. Voy a platicarles brevemente, y no sé si por aquí nos pueden apoyar con las imágenes del trabajo de Cadu. ¿Está ahí? Podemos ir, eso es Edgardo. Exacto, aquí. Les platico rapidito de Soy Mandala, que en realidad la buena noticia es que Cadu en algún punto vendrá al Museo Amparo a hablar de su pieza como parte de los programas públicos, pero esta es una de las piezas que más tempranas en Casa Gallina. Es un trabajo de cerca de 3 años y la materialización, lo que ustedes van a ver, es una videoinstalación acompañada de un mandala hecho en crochet. ¿Qué es lo interesante? Cadu trabajó en distintos momentos con este grupo de señoras. ¿Podemos ver la anterior, por favor? Señoras de la tercera edad que tienen un club de baile que se llama Las Chicas de Ayer, Hoy y Siempre, y es un espacio donde desde el baile se reúnen, conviven y además un poco se va distendiendo la vida. Hablo de distender la vida o de cómo transcurre el tiempo porque esa es una de las preocupaciones fundamentales del trabajo de Cadu. A lo largo de estar trabajando con las chicas de Ayer, Hoy y Siempre, Cadu junto con las integrantes del club de baile deciden apostar por un ejercicio de coreografía que después va a tener una relación con este mandala que tienen aquí. Este es un mandala que ellas diseñan, pero que lo comisionan a otro colectivo que se llama Tejiendo Nuevos Mundos o Tejiendo Otro Mundo. Y piensen cuánto tiempo se puede tardar en la producción de este mandala de grandes dimensiones. Pues algunos meses, ¿no, Josefa? Esa pieza que se comisiona a Tejiendo Otro Mundo va a ser central para el trabajo de coreografía que van a hacer las chicas de Ayer, Hoy y Siempre. Trabajan también con otra coreógrafa, que es Estel de Colectivo AM, y junto a Estel diseñan una coreografía que va a tomar lugar en el Teatro Julio Castillo y que va a consistir en deshacer ese mandala que tomó tanto tiempo hacer. ¿Qué es lo que supone entrar en un ejercicio coreográfico, casi ritual, de estar bailando? El sonido que van a escuchar en la pieza tiene que ver con ritmos de danzón, estar bailando y ir deshaciendo poco a poco ahí está, así es como la van a ver, poco a poco ese gran mandala. En este caso se trató de una coreografía que apuntaba a la vida, al sentido del paso del tiempo, y se trabaron distintos tipos de afectos. A esto me refería con la idea de lo afectivo, no nada más como los lazos
de cariño, de amistad, sino también las afectaciones. ¿Cuáles son las posibilidades de una obra de arte para afectar la vida o la existencia de unos y de otros? Hasta acá voy a dejar la descripción de Mandala. Es un video de cerca de 8 minutos, profundamente conmovedor. Cuando se llevó a cabo esta coreografía, se hizo en solitario, solo los participantes estuvieron allí, y por lo que nos cuenta el texto y también la curadora, fue un momento importante en las vidas de estas mujeres y creo que también en el trabajo del artista. Bien, vamos a dar paso ya, me callo la boca y les voy a pasar el micrófono. Me interesa mucho que me cuenten cómo fue su proceso en realizando estas obras. Cómo lo empezaron a generar cuando llegaron a Casa Gallina hasta materializarse en el Museo Amparo. Así que, Edgardo, comenzamos contigo. Depresión tropical. Okay. Pues fue un proceso largo, bastante largo. Yo creo que hasta ahora van como 2 años más o menos. El proceso es largo porque como entender una comunidad muy ya definida es complicado, ¿no? A veces. A mí me cuesta mucho trabajo entender muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas es una comunidad o un entorno que yo no entiendo, un contexto que no maneja mismos códigos de supervivencia, ¿no? Entonces, por eso es largo el proceso, porque es difícil acceder muchas veces a las personas de ese lugar, ¿no? Ellos no van a darte su confianza tan fácilmente porque tú les estás diciendo lo que quieres hacer, ¿no? Cuando hay muchos conflictos coexistiendo, en mi caso personal, en mi cabeza, como con la gente también, ¿no? No entienden el trabajo que hacemos los artistas porque pues, no hay quien les diga cómo son los artistas o qué es el arte, ¿no? Y para mí es difícil porque todo el tiempo estás pensando, o yo estaba pensando todo el tiempo, en todo momento en esta película de Agarrando Pueblo, ¿no? Que es una película donde se hace una sátira sobre cómo muchos realizadores, en Colombia en particular, en esta película, utilizan a la gente de lugares marginales para poder trabajar con ellos, ¿no? Y utilizarlos de alguna forma. De ahí viene la expresión Agarrando Pueblo, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en todo, estoy todo el tiempo pensando, todavía sigo pensando cuando voy a trabajar en algún lugar en eso. Entonces tú tienes que mediar contigo y mediar con el entorno y el contexto para no embarrarte tú solo, ¿no? Entonces, tienes que ser muy preciso para no darte el golpe tú solo, ¿no? Porque estás tratando de acceder a un contexto que no entiendes. ¿Cómo llegas a encontrarte con Abraham, un biólogo y barista en un barrio en la Ciudad de México, y con Joel, un DJ sonidero con gusto por lo colombiano, y de pronto el café resulta ser el vehículo para producir una obra y para producir también relaciones? Sí, fue un proceso largo, ¿no? Llegar a ellos. Tuve que pasar por varias situaciones y cosas para poder llegar a ellos. Era complicado tratar de entender para mí muchas cosas del lugar, entonces traté de ir a algo muy básico que dice Mark Dion, ¿no? Que es tratar de aplicar las cosas que tú haces en tu trabajo a los lugares donde estás visitando, ¿no? Entonces dije, pues voy a empezar por algo que entiendo y que conozco bien, que es la música, ¿no? O la música como un instrumento de supervivencia. Entonces, partiendo de ahí, es que me hacen el contacto en Casa Gallina con Joel, que esto no lo sabíamos prácticamente nadie hasta que hablé con él, que es un soldado retirado del ejército mexicano. Es un veterano, pero no es un veterano con canas y muy viejo, es un veterano joven, que le tocó pasar toda la guerra de Calderón hasta ahorita, ¿no? Todo lo que tenemos ahorita de guerra, él lo padeció, le tocó los momentos más álgidos de la guerra y al final lo retiran, ¿no? Porque acaba su servicio. Pero a él siempre le gustó la música colombiana, ¿no? Tenía como una especie de fijación con Colombia y específicamente con la música campesina, ¿no? Lo que en México entendemos como cumbia, ¿no? Y a partir de ahí es que empecé a tener el contacto con él. Empecé a hablar con él de los discos, porque él es coleccionista de discos de vinil y los toca y los comparte con la gente en la Santa María la Ribera. Y esa era su forma de supervivencia cuando estaba dentro del ejército. Y es una especie como de autoterapia que él se puso para poder vivir después de la guerra, ¿no? Porque un soldado que vivió en medio de un conflicto armado no tiene muchas veces un resultado
óptimo para funcionar en una sociedad, ¿no? Están dañados. Entonces, una forma de evitar o de sobrellevar todos los daños que una guerra puede provocar en la gente fue a través de la música, ¿no? De acuerdo. Entonces estuvo el vínculo, ¿no? El vínculo como de algo que yo entendía o que por lo menos creo entender porque lo he usado mucho en mi trabajo y para poder entender el contexto donde vivo también, fue el que abrió como esa puerta, ¿no? Y llegamos al café porque en uno de sus viajes de Joel a Colombia, uno de sus contactos fue con músicos cafeteros, ¿no? Que se dedican a sembrar café. Entonces este era el primer vínculo, ¿no? Y después con Abraham, que es el que tiene un negocio de café ahí muy cerca de Casa Gallina, en la esquina, platicando con él en su café, es que empecé a hacer, siempre fue una cosa muy accidental, porque con Joel cayó que era el ejército, ¿no? El involucrado en la situación. Y con Abraham también, porque él me preguntaba, ¿de dónde eres? Yo le decía, soy de Oaxaca. Entonces teníamos como algo en común, ¿no? Los dos éramos del sur, él era de Guerrero, yo era de Oaxaca, empezamos a platicar. Empezamos a platicar del café, y del café empezamos a platicar de amapola, y de amapola empezamos a platicar de marihuana, y empezamos a hablar de la situación del país, ¿no? Empezamos a hablar de los guerrilleros, y terminamos hablando del ejército, ¿no? Como que todo se fue conectando poco a poco, y llegamos a esta idea de que el ejército mexicano ha ocupado su estado desde los 70s, ¿no? Desde las guerrillas de los Cabañas. Entonces empecé a jalar un poco el hilo por ahí, ¿no? De tratar de agarrar el café como este símbolo de la agricultura mexicana, de la agricultura pobre mexicana, de la agricultura también a la fuerza, como puede ser el abandonar estos cultivos para poder sembrar otros, para tener que sembrar otros, y lo empecé a agarrar como un símbolo de muchas cosas, ¿no? Y todo esto tenía que conectar en la Ciudad de México, ¿no? Porque era parte como del centro nodal del proyecto en general. Entonces escogí uno de los predios abandonados de la Santa María, ¿no? Que eran casas, que ya no son casas, que ahora son predios abiertos, ¿no? Que pueden ser sembrados de alguna manera. Esa fue como la triangulación para poder llegar a este tipo de cosas, ¿no? Ya toda la parte simbólica viene después. De acuerdo. Vamos a seguir hablando después de cómo se transformó este predio en un pedacito de Guerrero y cómo la música también sirvió. Y de Colombia. Y de Colombia, exacto, para tejer diferentes circunstancias y realidades. Pero déjame ir a Rafiki y cuéntanos, Rafiki, vestigios. Pues yo creo que lo que dice Edgardo es muy similar, creo que lo que nos pasó a los artistas que llegamos a la colonia, porque de alguna manera tú llegas y es un poquito entender la dinámica de cómo ellos viven, o sea, que tiene que ver con su cotidiano, que tiene que ver con sus horarios, que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con cómo se alimentan, que tiene que ver con todo, ¿no? Entonces llegar ahí también es un poquito como de entender cómo ellos viven y también un poquito, ahora sí, su dinámica, ¿no? de vida. En mi caso creo que fue un poquito diferente. Cuando yo llegué tenía como esta premisa importante que me planteo siempre, que es como mi conciencia de finitud. O sea, a mí me funciona de esa manera y cómo yo la puedo aplicar a lo mejor en la producción. Y cuando llego aquí es cómo me acerco yo a la comunidad, a la colonia, y vengo y hablo de alguna pérdida o de algún tipo de ausencia de una persona cercana a ti, ¿no? Introducir el tema de la tanatología y de la muerte con la colonia, empecé a entender cómo poder acercarme a ellos, ¿no? Mi manera como de irme insertando en la colonia y con las personas fue primero obviamente pasar por investigar un poquito el campo y ver la colonia y ver qué estaban pidiendo también ellos. Y se me hizo como tan interesante que en las redes sociales tienen sus páginas locales donde venden, compran, se comunican, oyen, no vayan por esa calle porque pasa esto. Entonces esa página local de la colonia pues funciona para comunicarse entre ellos. Y dentro de esa red aparece una demanda acerca de si existen talleres o si existen lugares también donde se hable acerca de una pérdida o de un duelo. Y cuando yo llego con ese tema y me encuentro que también había un gran número de personas pidiendo eso, creo que se me hizo
un vínculo, una cosa ahí muy interesante. De ahí propongo esta convocatoria donde abrimos a invitar a la colonia a una charla informal de personas que estén interesadas en tener un poco más de información acerca de cómo son los procesos del duelo, acerca de la pérdida del otro, de alguna persona cercana a ti, pérdidas que también tienen que ver con económicas, casa, trabajo, relaciones, rupturas, o sea, todo tipo de pérdidas y duelos que tienen que ver con la muerte. Y la convocatoria fue como muy buena, o sea, llegaron un gran número, alrededor de 40 personas que se interesaron. De distintas edades. De distintas edades, mujeres, hombres, arriba de los 40, 50, personas jóvenes de 19 a 35, o sea, había una gran diversidad, ¿no? El proceso de los talleres tenía que yo estar acompañado de especialistas. Vimos como diferentes áreas, o sea, dentro de lo clínico, terapéutico un poco, y también tuvimos invitados como en la parte espiritual. El director de Casa Tibia nos acompañó como para hablar un poquito de cómo ellos ven el proceso del sufrimiento en un proceso de duelo, ¿no? Cuando hay una pérdida. Entonces, esa estrategia de alguna manera me permitió también acercarme sin ser como muy agresivo hacia el tema y como lo íntimo y lo delicado del tema. Me permitió poder charlar con ellos, acercarme a ellos. Esa primera fase de los talleres era como un poquito de llegar y dejarse sentir y poder como hablar con el otro, trabajar procesos de espejeos también de con el otro. Y luego yo tomo un poquito más el liderazgo y trabajo con ellos como de una cuestión un poco más creativa, relacionando ejercicios y un poquito como de esa construcción como de refugios que al final es como una construcción de un espacio que se convierte en un refugio emocional, donde inclusive este grupo de charla y que son vecinos y que como vecinos empiezan a conocerse, a tener una relación como de poder contarte a ti qué es por lo que estoy pasando y cómo uno se espejea. Era un proceso también como que me permitió vincularme, inclusive yo ya formar parte de ese grupo, ¿no? De ese refugio. Que aquí era un grupo más pequeño, ¿no? Ya eran 9 personas. Exacto, ahí pasó a un proceso como de filtro, que el tema es, yo siento que el tema de por sí crea un filtro, o sea, a veces ese tema no es el momento para todos, ni es el lugar o las personas para ese momento, entonces se van filtrando y al final quedan 9 personas en el grupo con las que seguimos esa charla un poquito. ¿Y cómo se da el paso de pensar la ausencia y la pérdida del otro a pensar la ausencia de uno mismo, la ausencia propia? Exacto. Que es parte del... Exacto. Sí, porque cuando llegan desde un inicio a estas sesiones, la mayoría, y yo tenía en cuenta que la mayoría tenía un evento, una circunstancia, algo que habían tenido una pérdida muy reciente de alguien, o un duelo obstaculizado a lo mejor que ya llevaba mucho tiempo, y que querían llegar como para también entender cuáles son los procesos y qué está pasando con mi proceso. Entonces yo fui dirigiendo un poquito de que llegaron, hablaron del otro, de la ausencia del otro, pero yo poco a poco los fui dirigiendo hacia ellos, o sea, hacia su propia ausencia, a pensar un poquito a esa conciencia propia de su finitud, un poquito a hablar del cuerpo y de la desaparición del cuerpo, que en algún momento, digo, así como desde que naces ya estamos preparados para morir, entonces hay procesos que también leemos que digo, bueno, tengo 30, me faltan, ¿qué? 50 más. Pero son procesos que a veces no somos conscientes. O sea, es como marcar ahí, ya sabes, como siempre estar ahí presente con eso de la finitud. Entonces yo creo que los llevamos un poquito hacia eso, ¿no? O sea, como llegamos a hablar del otro y luego enfocar un poco hacia uno mismo. Ahora que los dos han contado un poco cuál fue el proceso, el camino, y cómo se fueron desarrollando temas,
cada vez más específicos o preocupaciones, quiero preguntarles cómo llegan a la materialización de una pieza. Es decir, Edgardo, tú tenías claro que lo que querías hacer era una videoinstalación a 2 canales con sonido, es decir, y tú que ibas a mostrar los restos o las ruinas de ese pues guarida con el manto, es decir, cómo se fueron dando las decisiones en vinculación con los participantes y con los agentes de su obra. Sí. En mi caso, en principio, la pieza es un performance o una serie de performance, ¿no? En un sitio específico. Entonces, ya cuando tienes ese punto de partida, lo lógico es pensar que tienes que registrarlo de alguna manera, ¿no? Porque así somos los artistas, así pensamos, ¿no? Ni modo. Pues, ni modo. Es como un automático ir a buscar la solución, ¿no? Y el medio que conoces siempre, en mi caso, pues es ese, es lo que mejor me sale, ¿no? Y si vas a meterte en un proyecto de tanto tiempo, con tanto presupuesto, pues pon lo mejor de ti, ¿no? Lo que mejor te salga. Entonces, de principio sí, yo estaba pensando en que iba a ser un video, no sé si de 2 canales, o de 3 o de 4, yo estaba pensando en que fuera algo mucho más grande todavía, pero a veces el mismo proyecto no lo necesita, ¿no? Y durante el proceso te lo va quitando, hasta que queda de 2, ¿no? Y muchas veces el tipo de decisiones de cómo lo van a ver aquí montado, muchas veces se da porque o uno tiene muchas obsesiones en ese momento, en términos estéticos, o porque el mismo proyecto te está obligando a ahorrar tiempo o ahorrar espacio, ¿no? Okay. Y a mí me pasó un poco la combinación de las dos cosas. Entonces, estaba yo con unas locuras en mi cabeza en ese momento que quería explotar o que quería usar y lo fui aplicando, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención de la pieza es cuando los describes como performances, es desde luego el uso del cuerpo. Hay momentos muy claros en los videos, en el video que se presenta, donde el cuerpo está tomando un lugar, ya sea Joel haciendo ejercicios militares o bien Abraham celebrando el café. Pero siempre es el sonido el que va de alguna manera articulando todos los momentos. A veces va a ser un sonido presente en el video, es decir, natural, con los silbatos o la tocada sonidera que toma lugar. Sí. O bien los audios que metes en inglés de los Estados Unidos o el video de Figueroa sobre la guerrilla, sí, y Lucio. ¿Cómo fue eso? Básicamente es que para poder trabajar en mi caso necesito una columna vertebral. Entonces la columna vertebral iba a ser la música en ese caso. Hicimos el performance con los músicos y después del performance con los músicos tuve esa como inmediata reacción, ¿no? De decir, voy a utilizar la música como columna vertebral de todo y que todo de alguna forma sea una especie de concierto. Entonces por eso sale el músico desde el principio, bueno, salen las luces, luego sale el músico director, Israel, que también es de ahí de la colonia, hace como el inicio del compás y empiezan a sembrar los jardineros las plantas, ¿no? Porque se supone que en esta composición musical, pues, entonces, es como un concierto, ¿no? Y la pieza final es un concierto, es una grabación de concierto y dentro de la pieza está el performance sucediendo, ¿no? Entonces ocupé como columna vertebral toda esa parte hasta donde se convierte en una especie de documental. Entonces lo que yo trataba era de mezclar la música como registro de concierto, las acciones como registros de acciones tradicionales del arte contemporáneo y la parte documental, ¿no? Y que estuvieran más o menos coexistiendo al mismo tiempo. Entonces era más bien una especie de señalización que yo tenía para no perderme en el trayecto, ¿no? De acuerdo. En tu caso, Rafiki, a diferencia de este registro más deliberado que tenía claro Edgardo, contigo lo que hay es tratar de anular un poco la idea de registro. Hay unas fotografías en la exposición que van a ver, pero que son más bien una suerte de recuerdo poético de lo que pasó. Y todo el proceso tuvo como resultado final esta acción que ocurrió en una azotea en Santa María de la Ribera y de la cual vemos vestigios. ¿Nos cuentas de eso? Sí, yo creo que desde el principio, digo, un poquito como, vuelvo a repetir como ese Edgardo, igual somos como muy cercanos como a
a lo que ya entendemos más fácil. Yo creo que obviamente siempre pensé en algo tridimensional, o sea, algo escultórico o algo que genere un espacio. Entonces, durante las charlas un poquito con ellos, que más bien las charlas fueron generando escenarios que ellos imaginaban también un poquito acerca de... en cada sesiones yo tiramos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se hacían como también discusiones de qué hay detrás de la puerta, ¿no? Que era así como una pregunta, ¿no? Que tenía que ver con la condición humana y que ellos decían, bueno, yo tengo este imaginario de yo quiero que así suceda o yo quiero que así sea detrás de la puerta de qué pasa cuando ya desaparezco, ¿no? Y dentro de esas charlas también, que es parte del proceso, es como tú tiras algo y de pronto aparecen otras cosas, ya sabes, como otras historias que no esperabas como también que aparecieran, ¿no? En el proceso. Y es por eso como que no te puedes forzar a tener algo ya como totalmente definido. Y, por ejemplo, de pronto encontrarme que parte, por ejemplo, de personas del grupo tenían alguna experiencia cercana a la muerte inclusive, era una discusión como de qué ellos habían experimentado y cómo había sido ese imaginario y ese escenario que ellos habían visto. Y es otra parte de cómo quiero que ocurra, ¿no? Y había ese imaginario. Entonces creo que esas cosas también dieron como un poco de pauta de cómo se iba a generar ese espacio, o sea, al final fue una escultura de 3 metros que siempre pensé que iba a ser efímera, ¿no? Que tenía que ver con esta desaparición donde se incinerara, o sea, al meter esas cenizas en esa escultura y este manto interior que estuvo bordado y que tiene epitafios de ellos mismos que ellos me contaban, que ellos pensaban que esas frases eran como en cuanto al presente, cómo se imaginaban esa frase que los representaba y que también era una especie de recordatorio para el que se queda, ¿no? Y yo creo que lo que van a ver ahí son puros remanentes, o sea, son puros vestigios, o sea, es todo el vestigio de este acto ceremonial, ritual, inclusive un poco como de cierre con el grupo, donde nosotros no tenemos acceso a ese espacio, a esa escultura de 3 metros, que fue algo íntimo y un momento de cierre con ellos, pero que al final solamente ven lo que se queda, ¿no? Que también creo que tiene que ver mucho con que con el otro, cuando uno desaparece, se quedan muchas cosas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con las cosas materiales como el vestido, como la casa, como todo lo que deja uno, que inclusive el cuerpo se transforma en algo, sino que a ellos también hablan mucho también de lo que se impregna también como en el otro, ¿no? Entonces yo creo que fue un acto un poco como desde lo celebrativo hasta este acto ceremonial de cierre, donde la incineración dio esa luz y el mando también, ¿no? De acuerdo. Antes de abrir preguntas al público, quiero hacerles una última, y es, ¿qué marca o qué significa este modelo de producción distinto al que quizá vienen realizando como artistas? Es decir, ¿qué representó? ¿Cómo cambió? ¿Lo volverían a hacer? Es hablar con otras lógicas y además estar atenido también a muchas otras variables. Voy a regresar un poquito a tu pregunta anterior. Creo que debo decir algo que es importante sobre el proyecto, y es que es una narrativa que empieza con el derramamiento de sangre en México de los gobernantes hacia sus gobernados, ¿no? Los aztecas, la guerra sucia y la guerra del narco. Y ya, no. Básicamente era lo que quería decir. Y yo creo que este tipo de proyectos muy, muy largos, a mí me desespera un poco, la verdad, porque cambias muchísimas cosas. Yo cambié muchísimas cosas en un proyecto, en un proceso tan largo. Pero eso también te da oportunidad de pensar las cosas bastante bien. Si yo no acabo las cosas rápido, me desespero mucho, pero aprendes como a lidiar con esas cosas. La parte muy positiva de esto es que si yo le decía, por ejemplo, a la producción, necesito unas luces y necesito una máquina de humo para hacer esta pieza, esta parte de la pieza las conseguía fácilmente. Si yo estoy solo produciendo ese tipo de cosas, me tardo muchísimo en conseguirlas y el proceso se va haciendo también más largo.
He tardado desde que pienso las cosas a que las termino hasta 4 o 5 años. Porque este tipo de trabajo de artista en el estudio es muy complicado también, en mi caso, ¿no? Hay algo que no me permite avanzar nunca. Es como un ángel exterminador que no te permite trabajar, ¿no? Y que estás ahí encerrado en ti y no puedes salir a trabajar a hacerlo, ¿no? Y en proyectos como este tienes el chance de que hay gente que hace la parte de producción que a mí no me sale, ¿no? Que yo no puedo hacer a veces. Y resulta que este proyecto salió más rápido de lo que muchos que he estado haciendo, ¿no? Es una paradoja muy extraña. Y en términos de trabajar de manera tan cercana con la gente, Pues ¿cómo te afectó a ti? habitualmente yo trabajo muy cerca con la gente. Y siempre afecta bastante porque hay muchas implicaciones éticas y morales que se están cruzando una y otra vez. Y a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso con la gente. No me gusta acercarme tanto a la gente a veces porque es complicado luego salir peleado, salir raspado o tener complicaciones políticas con la gente de cualquier tipo, ¿no? Es difícil a veces. Yo me he agarrado con la gente que he trabajado a discutir a veces, ¿no? Cosas necias que no tienen nada que ver ni con el proyecto, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado tener esa cercanía o a entablar esa cercanía. Habitualmente venía yo trabajando como siempre con un agente político que me conectaba con alguien o con un grupo de personas, ¿no? En algunas partes fue mi papá, otras veces fue mi abuelo, algún amigo, ¿no? Siempre me ayudaba de alguien que me conectara, ¿no? Para yo no tener esta cercanía que te puede llegar un poco a lastimar, ¿no? Como persona. Pero con ellos fue muy diferente el proceso, fue muy extraño el proceso, porque no es lo mismo hablar con uno que con otro. No es lo mismo hablar con Abraham, que es alguien que fue a la universidad, que tiene más o menos mi edad, que piensa cosas que yo pienso, que vive la vida más o menos como yo la vivo, como con Joel, ¿no? Yo nunca he estado en el ejército ni cerca de ellos, ¿no? Nunca en mi vida. No sé cómo sea ahí. Y yo nunca viví en la Ciudad de México de niño, más hasta que fui adulto. Entonces, que estar ahí rodeado en ese lugar es muy diferente. Era como completamente distinta también su entorno social era muy diferente. Él era completamente de una ciudad. Yo era una mezcla entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y lo sigo siendo hasta ahora. Entonces ahí hay como siempre una especie de barrera que no te permite entrar tan fácilmente, ¿no? Tanto de ellos hacia mí como de mí hacia ellos. Yo creo que para ellos fue más difícil acceder a mí que yo acceder a ellos, ¿no? En algún momento. Y creo que tal vez debí de haber sido un poco más abierto con ellos, ¿no? Quizá la relación hubiera sido más interesante con ellos, hubiera sido más fructífera, como lo ha sido con gente que conozco de hace muchos años, ¿no? Okay. Hace muchos años hice un proyecto con niños de mi familia, pero que los conozco desde que nacieron. Entonces la relación con ellos sí era muy distinta, ¿no? Ahora, y tratar de hacer esto aquí era muy complicado para mí, ¿no? Como persona, muy, muy difícil. Perfecto. Rafiki. Pues en mi caso, el grupo, digo, las 9 personas del grupo eran con personalidades totalmente distintas. Digo, la convocatoria como que fue totalmente abierta, no distinguía como edades ni digo, cierto tipo de trabajo o algo. Entonces, yo creo que también yo llegar con una idea de qué es lo que yo pienso acerca de esos temas, por ejemplo, del duelo y de la despedida, creo que te abren un poquito como a escuchar también al otro y a ver cómo ellos también lo entienden. O sea, creo que hay las diferentes, por ejemplo, simplemente edades, por ejemplo, que también ellos ya han pasado por experiencias que posiblemente yo no haya tocado. Eso también nos abrió como a entendernos uno con el otro, inclusive todos el grupo. Y digo, acercarme a ellos también fue un poco, digo, el tiempo del proyecto en mi caso fueron 6 meses. Entonces digo, creo que pude haber necesitado más tiempo tal vez, pero yo creo que también di un poquito la pauta a tomar la responsabilidad. Creo que también como que manejé mucho la claridad de quién era yo ahí y cuánto tiempo estoy ahí y qué podemos trabajar en grupo y en colectivo con los vecinos. Y creo que desde el principio como que fui muy claro con eso. Pero también era como tirarles entonces la responsabilidad a
seguir trabajando estas charlas, por ejemplo. Yo creo que nosotros, o sea, yo llego y prendo la llama ahí y el proceso es increíble, ¿no? O sea, hay mucha energía, todos quieren trabajar, todos quieren platicar, nos vamos a todos lados a tomar el café y a seguir charlando este proceso de entender al otro, ¿no? Y yo creo que el momento que yo también desaparezco y yo les digo cerramos y me voy, también les dejo un poquito como esta pauta de, bueno, y ahora como grupo, cómo continúan esto que ya se generó, ¿no? O sea, esa energía, y cómo la continúan ellos. Entonces se me hizo muy increíble que también ellos ya, inclusive ya están como armando sus propios grupos de charlas, donde a lo mejor quieren invitar a más personas apoyados por especialistas, y que para mí es importante que esa energía está continuando ahí, ¿no? Entre los vecinos, ¿no? Que también es algo importante. Claro. ¿Cuánto tiempo tenemos para tomar preguntas? 5 minutos. Ok. Si les parece, tomamos 2 preguntas continuas. Aquí adelante una. ¿Alguien más? Sí, bueno, primero que nada, para no darles la espalda, primero que nada, felicito por magnífica exposición de Luis y Edgardo y Rafiki, que son obras individuales. En realidad no es muy escueta, es hasta dónde estás, recordándome a el gran Eduardo Galeano en sus Venas Abiertas de América Latina, hasta dónde estas formas de resistencia cultural y artística constituyen en este siglo XXI una forma, una manera, una forma alternativa, una visión alternativa del mundo, sobre todo una visión alternativa del mundo social, económico y político. Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Uno, dos? ¿Una, dos? Ah, ¿hay alguien más? Perdón. Respondemos esa y vamos. Sí. Bueno, yo creo que con lo de todo lo que habla Galeano, que lo habló hace 50 años, creo, 60 casi, eso es algo que no ha dejado de estar presente en mucho tiempo, ¿no? A mí siempre se me hizo muy chistoso que él dijera de niño a su abuelo que los españoles habían descubierto América, y él le había preguntado inocentemente a poco los nativos o los indígenas eran ciegos y nunca habían descubierto su propio territorio, ¿no? Yo creo que es un poco eso lo que sigue pasando. Hay mucho de eso en mi trabajo en lo personal, que habla precisamente de uno de esos episodios del libro, es muy interesante que lo citara, de los monocultivos, en donde a muchas poblaciones de América, del continente, se les obligó a cultivar una sola cosa, ¿no? El café a los colombianos, las bananas a todo Centroamérica, las drogas en México, ¿no? Es muy interesante porque el esquema sigue siendo el mismo. Nosotros estamos destinados a ser una especie de monocultivo para algunas potencias internacionales, ¿no? Porque así se nos ha mandado, y cuando hemos tenido la osadía de querer tener nuestro propio sistema de gobierno, se nos ha impedido por la fuerza desde los años 70 hasta ahorita, ¿no? Que acaban de sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva, que iba prácticamente a volver a ganar la elección, ¿no? Y usaron el mecanismo para que ya no estuviera presente, un poco como lo que pretenden hacer en México, ¿no? Cuando uno toma la determinación como nación de ser autónomo, de tener el mínimo de soberanía, no se nos permite que suceda, ¿no? Pues si les parece bien, los invitamos a ver la exposición. Allí van a poder platicar más. Hay un montón de detalles en las obras de las cuales yo todavía tengo curiosidad por interrogarlos. Así que los invitamos a ver, está aquí al ladito. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.